sobre todo porque en un tema que es de una coyuntura tan complicada, tan crítica, sí es importante que nos ubiquemos en el hueco que deja una discusión política que está en los extremos, a favor, en contra, ¿no? Y que de suyo significa incorporar lecturas esencialmente políticas al hecho. Luego entonces la idea es tratar de comprender el fenómeno y de situarnos justo ahí en la parte del centro para tratar de comprenderla. Maestro Viesca, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Seguimos con el tema. Buenas noches, José Carlos. Buenas noches a todo el auditorio. Pues sí, fíjate que esta parte este tema del huachicol, pues resulta muy interesante, pero efectivamente, como tú decías, es de larga data. Hay un libro que se hace, me parece, que se hace necesario, es una lectura obligada para entender este fenómeno, porque además el libro es una investigación periodística muy seria, es un trabajo de investigación periodística seria, repito, fundamentada, está documentado, etcétera. Vamos a partir de los planteamientos que hace Ana Lilia Pérez en este libro, pero también hay otro que me parece fundamental, que se llama Pemex RIP, vida y asesinato de la principal empresa mexicana. Entonces, bueno, cuando hablamos del huachicol, pues habría que remontarnos, pues, cuando menos por decir algo, a 2005, ¿no? Aunque este libro aparece en 2011, pues eso quiere decir que se llevó 6 años la investigación, ¿no? ¿Qué es lo que descubre el libro? Pues entre otras cosas, la operación de la delincuencia organizada en Pemex. Por otro lado, hay un dato que da la autora muy interesante. Dice que uno de los datos oficiales de Pemex en ese momento, antes de terminar ya la investigación, decía, el incremento en las tomas clandestinas y en el volumen estimado de robo se debe a que los sistemas de ductos en el país están tomados prácticamente por bandas del crimen organizado asociadas con grupos fuertemente armados. Entonces, estamos hablando que en los años 2000 esto ya se estaba dando de manera criminal, ¿no? O muy fuerte. El libro también pone en descubierto las complicidades de las bandas delincuenciales con el personal de Pemex, que se daba pues en distintos niveles, ¿no? Facilitaba ahí las cosas, facilitaba el robo, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, también puso en evidencia cómo los dirigentes sindicales regionales y sus familias pues estaban metidas en este entramado, ¿no? De acuerdo con los datos que aporta en la investigación, ella asegura que en el sexenio de Felipe Calderón se dejó a los cárteles de operar a plenitud el negocio de los hidrocarburos. Hay un dato fundamental, digo, de entre muchos en los que fundamenta este dicho, ¿no? Ella explica cómo en Pemex se elaboró un atlas, ¿no? Un atlas donde se identificaban las principales redes de ductos, ¿no? Y en todo el país. Y entonces, pues esto estaba clasificado como información de seguridad nacional. Y entonces, pues se toma la decisión de compartir este atlas de los ductos de todo el país con gobernadores y con presidentes municipales, ¿no? Pues lo que todo el mundo sabía en ese momento, se filtró este dato. Se filtró el atlas y crecen las tomas clandestinas, ¿no? Así como con desenfreno. En 2007, por ejemplo, Pemex registró que tenían 323 tomas clandestinas, pero para 2011 ya eran 800. Y en 2015 fue el acabose porque se incrementaron un 800%, es decir, 6,260 tomas clandestinas. Esto quiere decir
que se robaban al país 27,000 barriles diarios y en términos de dinero, 21,000 millones de pesos anuales, ¿no? Entonces, un poquito así como introducción para que alentar a nuestro auditorio a que revise esta investigación periodística, pero que además nos da mucha luz de lo que está sucediendo ahorita y desde dónde viene. Porque, bueno, no es la primera vez que un panista, por lo que está sucediendo ahorita, que un panista está involucrado, pues, en este tipo de cosas, ¿no? Bien. Ahora bien, si nos regresamos un poquito ahí al origen, pues decimos, el término huachicolear, pues sería tanto como robar combustible o cualquier petróleo o petrolífero de pipas y camiones mediante mangueras. Entonces existían las huachicoleras, era un terreno más o menos bardeado, con un cuarto ahí más o menos construido donde se tenían los aditamentos para poder sacar de las pipas o extraer de las pipas el combustible, ¿no? Utilizaban mangueras de alta presión, se llenaban en bidones hasta en tinaco rotoplas y se iban en camionetas a repartir a los clientes. ¿Quiénes eran los clientes? Refaccionarias, talleres mecánicos, vulcanizadoras, centrales camioneras, transportistas de todo tipo, en Guanajuato, ojo, y en Querétaro. En 2009, Pemex descubrió que el 80% de refaccionarias y talleres mecánicos en varias ciudades de Guanajuato se abastecían de refinados que sustraían de Pemex, ¿no? Y fundamenta cómo el robo de hidrocarburos a escala industrial, esto ya en otro momento de la investigación, fundamenta cómo el robo de hidrocarburos a escala industrial comenzó en el sexenio de Vicente Fox, ¿no? Y bueno, lo dejo un poquito ahí nada más para dejar un poquito picados a nuestro auditorio con la idea de que lo lean, pero viene lo más interesante, ¿no? La reforma energética de Peña Nieto. Esto fue la apertura del sector energético. Antes de la reforma, Pemex tenía el control de la exportación, de importación, distribución directa de las franquicias y estaciones de servicio. Todo lo tenía controlado pues Pemex. Todos ellos a los que se les distribuía de esta manera a través de Pemex, pues tenían que reportar al SAT sus movimientos, ¿no? Entonces, bueno, en la forma pues se tenía un mecanismo más o menos de control, ¿no? De todas estas de todos estos datos o el cruce de datos que se podía hacer para cuadrar las cifras de cuántas se le repartía a cada estación, quién compraba, cuánto, etcétera, ¿no? Se podía detectar si vendían combustibles robados o contrabandeados. A partir de la reforma energética de Peña Nieto, se desbordó. Esta situación se desbordó porque no se tuvo, a decir de esta investigación, no se tuvo una planeación previa, no tuvieron los controles, no se tuvo, por ejemplo, un elemento fundamental que es la trazabilidad, ¿no? del combustible. Pemex ya no podía hacer mucho porque, bueno, pues era un oferente más, ¿no? de esos servicios y no se había atendido el problema del mercado ilícito de combustibles y se hace pues esta cuestión de la reforma energética, ¿no? Y entonces se comenzaron a dar masivamente permisos de importación y de exportación de petrolíferos. También permisos para la comercialización y esto pues con el pretexto de que se estaba implementando la oferta y la demanda, ¿no? Dice la investigación, por descuido o deliberadamente se omitió la trazabilidad de los combustibles, ¿no? Es decir, seguirle el rastro, ¿no? El rastro legal, físico y fiscal de gasolinas, por ejemplo, para tener información de combustible o evitar el combustible ilegal, ¿no?
Entonces, bueno, esto sucedió lamentablemente así. Entonces, como Pemex ya no tenía control de esos combustibles, gracias a que la reforma energética así lo estableció, también se le quitaron atribuciones. Entonces, ya Pemex no podía darle seguimiento pues a esa trazabilidad, ¿no? Tampoco en el SAT se establecieron mecanismos para esa trazabilidad. Si se hubiera hecho, pues se pudo haber evitado que sucediera esto y bueno, tener vigilado, por ejemplo, a sector aduanero, pero esto no se hizo, ¿no? Y entonces los permisos de importación, exportación y comercialización de combustibles, pues que se dieron con la reforma, fíjate, se entregaron sin que los beneficiarios de esos permisos pudieran acreditar si tenían permisos, si verdaderamente tenían estas personas una empresa o era de papel. Y entonces permitió que muchas, que actuaran ahí muchas factureras, ¿no? Y que desde luego pues eran utilizadas para evadir impuestos, ¿no? Esta idea de libre mercado se utilizó, de acuerdo a toda esta investigación, como una patente de corso para el contrabando, porque aprovecharon los permisos para meter combustible proveniente de gran parte, por ejemplo, de Texas, un poquito para ir haciendo la conexión con esto que está sucediendo ahora, ¿no? Que traían documentación que decían, de la documentación, que eran aceites o nafta o alguna otra materia prima con la que se podía evadir el pago de impuestos, ¿no? Y que en realidad entendemos, maestro, pues era combustible, era gasolina. Perfecto, sí, efectivamente, era gasolina, pero lo hacían pasar por desechos, por ejemplo. Bien, ¿no? bien. Bueno, con esta documentación se encubría también el origen del combustible, que en muchas ocasiones pues era robado. Las autoridades, y bueno, aquí está la colusión, ¿no? Porque las autoridades no inspeccionaban ni verificaban en dónde llegaría el combustible, en qué instalaciones, y es que muchos de ellos no contaban con una infraestructura adecuada, por ejemplo. ¿Dónde vas a almacenar el combustible que no represente riesgo, por ejemplo? ¿no? En los primeros años de la aplicación de la reforma se otorgaron 1,377 permisos de importación para, valga la redundancia, importar gasolinas, diésel, turbocina, gas avión, gas licuado de petróleo, aceites crudos de petróleo, etcétera. 1,363 permisos fueron dados a particulares y 14 a Pemex. Aunque entraban enormes cargamentos al país por diferentes vías, buques y demás, esto no se reportaba al SAT. Y cuando se hacía en las aduanas, se decía que eran aceites o desechos de aceites para evadir los impuestos, ¿no? La colusión en los puertos, en aduanas, en los patios fiscales, consistía en que se daba validez a esos documentos y no se realizaban pruebas para comprobar que se trataba de la sustancia que decía en el documento que transportaba, ¿no? Otro componente que explica aquí la investigación, otro componente del contrabando era la comercialización, ¿no? Se autorizaron también miles de permisos a personas físicas y morales, y pedimentos de importación y exportación también muchos de estos pedimentos eran apócrifos. ¿no? Varias empresas metían combustible que hacían pasar por otras sustancias y declaraban, repito, menos impuestos, ¿no? Entre 2019 y 2024, más de 1,300 de esos permisos fueron cancelados por incumplimientos, como aquellos que no habían declarado al SAT por un año o por más de un año, por ejemplo, ¿no? Y que ahí, maestro, es como entendemos este concepto, por así decirlo, emergente en materia de criminalidad
claro. de nueva generación en México. El Exactamente. huachicol fiscal. Por un Claro. lado tenemos la comercialización ilícita de combustibles en el mercado interno y tenemos la evasión de impuestos. Así es. Y es Sí. donde podemos encontrar la conexión entre estos términos y entender también por qué se denomina así. No solamente es contrabando de combustible, sino también es evasión de impuestos. Y ahí me parece que has hecho una puntualización muy importante para entenderlo y, desde luego, comprender su lógica y su dinámica, ya cuando se materializa como un negocio que forma parte de redes y estructuras del crimen organizado. Sí, hay otra cuestión muy importante, digo, lo que es el meollo del asunto. Una de esas empresas a las que les cancelaron los permisos fue Ingemar, ¿no? Exacto, y entonces... Exacto, que es la empresa en donde el exgobernador de Baja California aparece. Efectivamente. Como, ¿no? el accionista. Propietario, accionista. Sí. De esta empresa. Así es, ¿no? Entonces, bueno, con esta capacidad de influencia, pues, ¿no? Que se tenía con el sistema o con el antiguo Poder Judicial, pues logró que un juez ordenara a la SANER, pues, que le restituyera el permiso, ¿no? Y así fue como la compañía siguió trabajando, ¿no? Es decir, luego ya, pues, cuando... Perdón, dime. Perdón, es decir, estamos hablando de cuánto tiempo atrás de este incidente, que es fundamental para entender ahora este presente en la coyuntura. Sí, no, definitivamente necesitamos ver lo que pasó hace tiempo con estas empresas, ¿no? Luego recordemos que se detecta, pues, estos carrotanques acá en Coahuila, ¿no? Ahí entre Ramos Arizpe y Saltillo, maestro. Exactamente, entonces ahí tenían almacenado los dejaron combustible de procedencia ilícita. Sí, el problema es que los dejaron abandonados. Los dejaron abandonados sin tomar en cuenta el peligro que implicaba tener esos ferrotanques con combustible, con las temperaturas tan altas, etcétera, etcétera. Entonces eran 15 millones de litros, ¿no? Y pues ya en la indagatoria que se hizo, pues se descubrió que eran de Ingemar. En la actualidad, pues la fiscalía y bueno, las otras instancias se encargan de investigar este tipo de delitos con hidrocarburos, ¿no? Tienen bajo investigación a muchísimas empresas, ¿no? Centenares de empresas que están implicados en la utilización, pues, de documentación falsa, en el contrabando y la comercialización ilícita de combustibles, ¿no? Y bueno, pues también tenemos ahí, para que lo tengamos también muy claro, como contraparte de esto, pues las empresas tejanas, ¿no? Algunas son comercializadoras y son la parte, pues, que transfirió ese combustible que se contrabandeó al país. Algunas de esas empresas, al parecer, las están investigando en Estados Unidos, pero en México, por ejemplo, de algunas de esas compañías que están bajo investigación, pues ya hubo una serie de detenidos, ¿no? Las que operaban los cargamentos por mar, ¿no? Por ejemplo, les facilitaban toda la cuestión de la logística, pues los funcionarios públicos de las aduanas y el personal de la Marina, ¿no? Incluidos los hermanos Farías. Claro, no se puede entender la expansión que tuvo una empresa como Ingemar si es que no nos remitimos a que había colusión, corrupción y una franja infinita de impunidad para desarrollar este negocio al margen de la ley. Nos quedan 2 minutos, maestro. ¿Con qué nos vamos? Cuéntanos. Mira, nada más decir, pues, que en este momento la Fiscalía tiene, pues, 40,000 carpetas de investigación a partir de 2019,
ya tiene algunos exfuncionarios, funcionarios pues bajo investigación. Y bueno, a partir de ese trabajo que el SAT hizo de investigar en 2020 para poder investigar empresas que utilizaban este tipo de documentación apócrifa y demás, pues es como hemos tenido toda esta información que está saliendo poco a poco. Ojo, hay que tomar en cuenta que esto se dio de esta manera, en esta escala, a partir de la reforma energética que le dio facilidades a toda esta gente, ¿no? Les dio un cheque en blanco. Exacto. Para hacer negocios dentro y, desde luego, al margen de la ley. Claro. Fue un mecanismo que incentivó, maestro, por lo que tú nos estás planteando, pues el emprendimiento de prácticas ilícitas, toda vez que resultaba un negocio redondo. Se importaba e introducía al país combustible de manera clandestina y aparte no se pagaban impuestos. Un negocio perfecto. Maestro, ya nos vamos, muchas gracias. ¿Dónde te localizamos? ¿Dónde entramos en contacto contigo? Estamos en Facebook como Alfredo Viesca y mi correo es lic.alfredoviesca@gmail.com. Por ahí estamos para la gente. Y también te buscamos en Facebook. Muchas gracias. Quédate con nosotros, maestro, para despedir el programa. De veras, querida audiencia, querida Legión Nocturna, un profundo agradecimiento por acompañarnos durante todo el trayecto de esta emisión de Frente Laguna. Mañana nos estaremos reencontrando en punto de las 21 horas. Entre tanto, descansen, cuídense mucho. Hasta muy pronto. Hasta siempre. Hasta luego.